Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Espero que bien. Aquí nuestros invitados terminan de prepararse y yo termino también de hacer unas indicaciones. Pueden pasar para que ya comencemos. Quiero presentarles el tema. No me queda otra que decirlo al aire. Si me pueden poner la señal de Canal 5, por favor, en este televisor que tengo abajo de este prompter, porque si no me confundo, me parece que no estoy al aire. Muchas gracias. Si lo podemos hacer mejor un poquito antes de que entre, fabuloso, les agradeceré. Es un tema de suma importancia, es un tema de interés, el que vamos a debatir esta mañana. Y ya de inmediato lo presento, introduciéndolo con esta información. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó el martes el informe Estado de País 2023, la realidad del subsector eléctrico en Honduras, el cual detalla que el país no solo tiene una de las tarifas de energía más altas de Centroamérica, sino que los hondureños en el 2022 pagaron por kilovatio hora más que los habitantes de ciudades estadounidenses como Nueva York, Houston o Chicago. La investigación destaca que Honduras es el país con el precio de energía más alto para los negocios en toda la región, lo que impacta en gran manera para la atracción de nuevas inversiones y generación de empleos. En cuanto a cobertura, en el 2022 el 13.7% de los hogares hondureños, es decir, más de 367,000 domicilios, no tenían acceso a energía, lo cual impacta a más de 1.500.000 habitantes, afectando en áreas como productividad, salud, educación, agua potable y servicios de comunicación. Según el informe, el subsector eléctrico tampoco ofrece un servicio de calidad y detalla que los apagones también aumentaron, registrándose en promedio unos 24 apagones diarios durante el 2022. Las pérdidas ese año superaron los 18,000 millones de lempiras, fondos suficientes para construir 1.125 centros de educación básica, destaca la investigación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Las pérdidas por más de 18,000 millones de lempiras en el 2022 ha dejado al país la crisis en la ANE y el subsector eléctrico, ha revelado este informe de ASJ. El gerente interino de la ANE atribuye los datos a información tendenciosa, aunque acepta que por la burocracia no se pudieron concretar las metas del año pasado y que la reducción de pérdidas bajará a partir de este año, de 2023. Los datos indican que hubo en el país un promedio de 24 apagones diarios solo el año pasado. Abundemos en detalles con esta historia que le preparó a TN5 Estelar la periodista Gabriela Lobo y luego les presento a los panelistas de esta mañana. La crisis de la ANE y el subsector eléctrico siguen drenando las finanzas del Estado. En el 2022, las pérdidas superaron los 18,200 millones de lempiras, la cifra más alta en los últimos 6 años. Las limitaciones en el acceso a la energía también crecieron. Los racionamientos aumentaron un 15% y en promedio hubo 24 apagones diarios el año anterior. Ante el panorama, este representante de la sociedad civil cuestiona a las autoridades cómo suplirán la demanda. Una licitación y contratación de energía, eso no se hace en 6 meses ni se hace en 8 meses. Le estoy hablando de, en promedio la licitación dura 18 meses, año y medio, y la instalación de una planta para generar eso y implementar tecnología lleva más de 2 años. Entonces, sume usted, ahí son casi 4 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a suplir la demanda de energía que ya el mismo gobierno nos está diciendo?
Para el secretario de Energía, los datos presentados por la ASJ son tendenciosos y sesgados. Consideró que no pueden achacar las pérdidas del 2022 a la actual administración, aunque reconoció que no se ha avanzado por la burocracia. Aseguró que reducirán las pérdidas en un 14% en 3 años. Nosotros nos hemos fijado la meta de entre 12 y 14% de reducción de pérdidas en 3 años. Si nosotros logramos reducir pérdidas del 8% en 2 años, que es la meta, vamos a tener un impacto en flujo de caja de casi 9.000 millones de lempiras. Pero las pérdidas de energía siguen creciendo, pese a que el gobierno lanzó un programa nacional de reducción para el cual se destinaron 1.515 millones de lempiras, aunque solo fueron ejecutados 354 millones. Esta diputada afirma que desde el Congreso Nacional le dan seguimiento a la nueva política energética y no descarta reformar la ley de contratación del Estado para controlar las contrataciones directas. Ahorita la ley de contratación del Estado no está sirviendo, o sea, son más obstáculos los que tiene, entonces eso yo creo que ya es un tema que tenemos que abordarlo en el Congreso Nacional para pensar en una nueva ley o hacer reformas de la ley de contratación del Estado. La investigación de la ASJ destaca que, al igual que con las pérdidas, la tendencia creciente de mora continuó y para el 2022 cerró en casi 15.000 millones de lempiras, siendo el gobierno el sector con la mora más alta con un 89%, seguido del industrial con 84%, el comercial con un 43% y el residencial con 28%. El informe también destaca que la falta de procedimientos competitivos y transparentes en los procesos de contratación pasados ha resultado en altos costos. Para garantizar el suministro y asegurar precios competitivos de generación, es imperativo que las contrataciones futuras se hagan siempre mediante licitaciones públicas e internacionales, que se garantice el pago oportuno y que se mejore la seguridad jurídica y la gobernabilidad en el sector. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y siempre sobre este tema, mire usted que Armando Urtecho, el director ejecutivo del COEP, advirtió que se avecina una crisis energética en la ciudad de San Pedro Sula, ya que autoridades de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Energía no suscribieron un convenio de exoneración para que una empresa generara 80 megavatios. Y por lo tanto va a haber racionamientos y paro de energía en la zona norte. Solo les interesa la política, lograr sus cosas particulares, pero lamentablemente la energía es para toda la población, entonces que le vayan diciendo de que no va a haber energía en San Pedro Sula. En la zona norte hay 80 megas menos derivado de todas las tonteras que están haciendo algunos funcionarios. Urtecho afirmó que la GNE, están escuchando esa carcajada, ¿verdad? Ya les diré, porque a mí me gusta darles todo el panorama y los detalles así específicos para que vivan con intensidad y comprendan mejor estos temas. Urtecho afirmó que la NE no tiene gerente porque al gobierno no le interesa rescatar la estatal eléctrica y tampoco darle soluciones a la población. Consejo hondureño de la empresa privada. Bueno, la carcajada fue del gerente de la NE, para que Urtecho no me va a acusar que fui yo, ¿verdad? Mire que me cuido las espaldas. Bueno, ayer el secretario de Energía, que lo tengo aquí a mi derecha, y gerente interino de la NE, dijo que no habrá apagones o racionamientos por déficit de generación o suministro. Vamos a comprar energía en el mercado regional, hasta 180 megavatios más. Y han entrado en marzo 110 megavatios de 2 nuevas centrales eléctricas. ¿Vamos bien hasta aquí? No hay ninguna mala interpretación, porque ya van a escuchar otro BTR en el que un empresario dice que no ha entrado nada, que no es cierto esto. Lamentamos, dijo don Eric Tejada, la campaña sucia iniciada por fuerzas oscuras. Ahí pueden ver ustedes. Lamentamos la campaña sucia iniciada por fuerzas oscuras. Ya en respuesta a la investigación de ASJ, don Eric Tejada afirmó de que es información tendenciosa. Bueno,
yo no estoy aquí Provocando. resaltando esos términos. No le gusta a usted. No, es que al final cuando yo espero que no, ¿verdad? Que el debate sea intenso, pero sin descalificaciones, porque cuando la gente comienza a descalificarse, ahí se pierde el espíritu de lo que uno intenta en estos debates, que es sacar todas las cosas, lo que piensa uno, lo que piensa el otro, para después consensuar. Pero cuando se descalifica hay uno u otro, al final salen peleados. El público lo que vio es un show, pero el país no tuvo aportes para construir. Y a mí no me gusta ese tipo de debates así. Aunque sean populares, que se hagan virales. ¿Qué ganó el país? Más que un show de 2 horas, ganamos audiencia, pero lo bueno es ganar audiencia, pero dejarle aportes buenos a Honduras. Y eso es lo que pretendemos hoy con lo de ASJ y ustedes. Sí. Correcto, y disculpe que lo interrumpa, Sí. le agradecemos siempre a Carlos que nos invitó, ¿verdad?, al foro para debatir sobre el informe. Yo creo que fue un debate de altura y en el cual se extrae la esencia, pues, y nos permitan a nosotros exponer también nuestra visión. Claro, y claro. eso lo valoramos mucho. Sí, Gracias. de eso se trata, de eso se trata. Entonces, esos términos que yo menciono solo es para decirles cómo defiende cada quien sin descalificar al otro. Por ejemplo, él cree que es información tendenciosa la que divulgó ASJ y también que hay fuerzas oscuras que andan diciendo que nos vamos a quedar sin energía o racionamientos en algunas ciudades. Bueno, ahí está la gente. A mí lo que me gusta es construir buena opinión pública, que la opinión pública esté bien informada, sin sesgo alguno. Y eso es lo que intentaremos hoy. Vamos de inmediato con la pregunta derivada de esta temática y luego iniciamos el debate, luego de la pausa, ¿verdad? Así que Luz Madrid, Lucecita Madrid está preparada para trasladar la pregunta. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas, televidentes, el tema del día en pantalla. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. El tema del día. Los hondureños pagamos el kilovatio hora más caro que los habitantes de Nueva York, Houston y Chicago. ¿Qué le dice a usted esta lectura que presenta ASJ? Recuerde opinar a través de @FrenteAFrenteHN y a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Hay que buscar una preguntita que provoque el interés del público también. Es que aquí hay que estar en todo, sí. Y esa pregunta no es inventada, ustedes lo dijeron en el informe. Totalmente. O sea que nosotros tomamos responsabilidad ahí. Así es esto. Honduras podría registrar prolongados racionamientos, ya que las altas temperaturas están disminuyendo la generación de las represas y aumentando el consumo, provocando que la energía sea insuficiente para cubrir la demanda. Efectivamente, para los meses de abril y los principios de mayo, las gráficas indican que puede existir una diferencia entre la demanda y la oferta, que puede provocar que haya necesidad de hacer desconexiones. La demanda máxima está llegando a 1.700 megavatios y puede llegar a los 1.800 en las próximas semanas, haciendo que algunos sectores se queden sin energía por varias horas. Las autoridades de la CRE reconocen que la responsabilidad de la actual crisis energética recae en los funcionarios del gobierno anterior y del actual, por no haber licitado los 450 megas pendientes desde el 2019, y lo que puede llevar a la ENE a hacer compras de emergencia a altos precios. Bueno, las consecuencias de este verano no son decisiones que se hayan tomado a corto plazo. Estas ya tienen que haberse tomado desde hace 3 años. Si usted pregunta por responsables, yo responsabilizaría a las administraciones del ENE de los últimos 3 años. El Congreso Nacional sí puede autorizar una compra directa para poder salir de la crisis. Toda compra directa sale costosa. Y esas son las consecuencias de no haber tomado la decisión desde hace 3 años. Deras detalló que la Comisión Reguladora aprobó 2 mecanismos para que la ENE mitigue el impacto. Por un lado, que los altos consumidores se puedan desconectar voluntariamente en las horas pico y facilitar el trámite para la compra en el mercado regional. Sin embargo, es preocupante porque la etapa crítica del verano ya inició, advierten en la Asociación de Productores de Energía. Nos preocupa porque realmente el verano ya lo tenemos encima, los déficits de generación se van a sentir mucho más y la verdad es que el proceso y lo que el país va a sentir pueden ser hasta incluso desconexiones de energía. Pues entonces lo que nosotros vemos es que aunque exista la medida, no sabemos qué tan ágil va a ser.
Para el sector empresarial, la situación de la ANE es grave, porque los últimos 5 gobiernos no han hecho nada por rescatarla, poniendo en precario el desarrollo económico del país. No hay nuevos procesos de adquisición de energía y eso es preocupante porque el desarrollo del país se mide en la cantidad de energía que pueda proporcionarle a las empresas de una manera estable y a un precio competitivo. Aunque la Ley General de la Industria Eléctrica no permite la compra directa, el gobierno puede apelar a la Constitución para hacerlo de emergencia, que podría costar hasta 30 centavos de dólar el kilovatio, lo que según analistas sería seguir con los vicios del pasado. Sara Carranza, Telenoticias. Con tarifas especiales en paquetes turísticos, desde ya San Pedro Sula se prepara para captar en Semana Santa turistas nacionales y extranjeros. Vamos a tener esta nota de Zulma Toma, pero sobre racionamientos de energía que dicen en el norte. Habrá tiempo. Habrá tiempo. Luz lee de nuevo la pregunta y luego la pausa para entrar ya al debate. Aquí presentes don Kevin Rodríguez, en el extremo izquierdo del set, experto en temas de energía, don Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el secretario de Energía y gerente de la ANE, don Eric Tejada, don Cristian Sanabria, gerente de coordinación técnica de la ANE, y don Johnny Anderson Ponce, gerente financiero de la Estatal Eléctrica. 5 panelistas esta mañana en Frente a Frente. La pregunta, Luz. El tema del día. Los hondureños pagamos el kilovatio hora más caro que los habitantes de Nueva York, Houston y Chicago. ¿Qué le dice a usted esta lectura que presenta ASJ? Comparta su opinión. Redes Sociales es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Recuerde compartir su opinión a través de las redes sociales @FrenteAFrenteHN y por supuesto a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Le repetimos el tema del día para hoy. Los hondureños pagamos el kilovatio hora más caro que los habitantes de Nueva York, Houston y Chicago. ¿Qué le dice a usted esta lectura que presenta ASJ? Renato. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Me pide el gerente de la ANE que le permita hablar primero de los apagones. Y me parece que es justo, porque no hay cosa que le genere más preocupación a uno que le digan que el país se verá sometido a apagones, a racionamientos de energía. No solo preocupa, sino que molesta. Máxime cuando le dicen que si se hubiese previsto esto en los últimos 3 años, no los tendríamos. Y entonces uno dice, ¿y por qué no lo previeron? ¿Por qué no lo previeron en los últimos 3 años? Entonces, mejor que él tenga más insumos todavía escuchando y viendo esta nota de Zulma Thomas y después aclara el asunto de los apagones que nos vienen advirtiendo algunos liderazgos de la empresa privada. Vamos a ir con esta nota de la periodista Zulma Thomas. Los apagones que podrían agudizarse en los próximos días ya generan preocupación, sobre todo en San Pedro Sula y alrededores, debido a un déficit de 80 megavatios por algunos días ante los retrasos que surgieron en el trámite de la exoneración del impuesto para que la planta que los genera adquiera el combustible que se requiere. Y lo que pasó fue que la burocracia tan extensa del gobierno tardó 8 meses en emitir esa exoneración, que supuestamente debería estar saliendo hoy. Pero desafortunadamente el combustible no se compra si no es con 45 días de anticipación, porque viene en barco del exterior. Entonces desafortunadamente la planta se quedó sin combustible y va a pasar un tiempo temporalmente sin combustible hasta que venga el próximo barco para poder comprar combustible y volver a retomar.
Pero otro factor que influye, según los entendidos para más racionamientos, es que durante el verano las altas temperaturas repercuten en una baja en la producción de energía hidroeléctrica, ya que el nivel de los ríos disminuye. A esto se suma que aumenta el consumo de energía. Ha subido la demanda porque especialmente en el Valle de Sula, toda la gente está usando aire acondicionado, está consumiendo más energía y entonces esa combinación de la baja en producción hidroeléctrica más la subida en el consumo de energía eléctrica también está causando problemas de racionamiento, específicamente en las horas de lunes a viernes entre 6 y 9 de la noche. Y es muy probable, dicen, que esto se prolongue hasta el mes de junio. Nosotros aquí en el sureste siempre tenemos eso toda la semana, los apagones, y no sabemos sin previo aviso. Y eso es grave, definitivamente. Quema de cualquier aparato y no tenemos dónde reclamar. Mire, nosotros consumimos el 55% de lo que es la energía eléctrica de todo Honduras, porque es la parte industrial, es el brazo financiero. Por otro lado, es preocupante que nuestros administradores de gobierno son reactivos. Nunca son proactivos a hacer las cosas antes de que sucedan. Los racionamientos, según este agente generador de energía, podrían ser hasta de 24 horas en algunos sectores. Además, se proyecta que en este año la demanda de energía en el país superará los 1.850 megavatios. Pero este año el verano va a ser mucho más arrecio y eso definitivamente va a provocar de que la generación hidroeléctrica, sobre todo de renovables, que es la que más aporta energía, baje. No podemos depender de la energía regional porque los derechos de transmisión apenas nos permiten importar 30 megas, 40 megas y con eso no vamos a suplir ninguna necesidad de demanda que tengamos en el país. Ante esta situación demandan un plan integral público y privado que garantice inversiones a nivel energético y precios competitivos. Entonces, ¿estarán o no sin energía por muchos días en este verano los sanpedranos? Gracias, licenciado. Buenos días a Carlos, ¿verdad, Kevin? Edgar también. Gracias por la oportunidad siempre de debatir tanto al licenciado como a SJ, ¿no? Con el tema de los supuestos apagones, es falso, ¿verdad? Vamos a explicar la situación como es, ¿no? O sea, la demanda máxima pico proyectada para este año, así máxima con altas temperaturas, ronda los 1.830 megas. Nosotros tenemos en capacidad firme, potencia firme, o sea que se puede inyectar en los momentos más críticos 1.650, 1.651 megas, ¿no? Eso da un déficit que viene heredado tras 12 años, que viene heredado tras lo que el diario El País de España llamó la primavera de las renovables, que fue la hemorragia legislativa de enero del 2014, donde se aprobaron más de 700 megas de energía renovable que es variable y que no es potencia firme, ¿no? Entonces, si usted resta 1.830 menos 1.650, son 180 megas, ¿no? El déficit. El déficit. Nosotros ya previmos esta situación desde el año pasado y hemos tomado algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, entraron 110 megas, entró Arenales, entró Yaguala también, va a entrar otra central. Vamos a reactivar Ceiba Térmica y son otros 10 megas. En el mercado de oportunidad hemos habilitado 2 o 3 centrales más que van a proporcionar otros megas. Hemos coordinado con la CRE el tema de la demanda ininterrumpida. Ahí podemos bajar 30 megas y suplir el déficit, ¿no? El problema en sí del corazón del sistema interconectado nacional no es el déficit de generación, es la no inversión en muchísimo tiempo, en años, en la red de transmisión y en la red de distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sobrecarga de transformadores, la sobrecarga de subestaciones es un problema gravísimo porque ahí se obliga a veces a hacer desconexión, ¿no? Pero es por la configuración del sistema interconectado nacional y por la poca inversión en 12 años en transformadores y en remozar líneas de transmisión y la red de distribución que estaba encargada por el contrato de H en los últimos 7 años a ellos, ¿no? Lamentablemente no hicieron las inversiones, pero el déficit de generación no tiene nada que ver, ¿no? Estamos comprando, por ejemplo, 120 megas al mercado regional, energía más barata y que vamos a incrementar hasta 180 o más, ¿verdad? La meta de nosotros es, actualmente cuando nosotros recibimos la administración, se estaba importando solo 2%
de la energía que se inyectaba al sistema interconectado al mercado regional, ¿no? Nosotros queremos llevarlo al 15%, ¿no? Porque es energía más barata y eso suple el déficit de potencia firme, ¿no? Pero este año está cubierto. Los problemas que tenemos con fallas tienen que ver con el estado longevo y dañado de la red de transmisión y de la red de distribución. O sea que lo que vamos a tener en este verano son los problemas comunes que hemos tenido con la energía. Es correcto, así es, los problemas comunes que hemos tenido, que hemos heredado y que lamentablemente no se ha hecho inversión, y nosotros traemos desde el año pasado una fuerte inversión agresiva en la red de transmisión, y este año vamos a hacer inversión en la red de distribución que va a asumir LENE para compensar todo lo que no se ha hecho, ¿no? Eso que se advierte para San Pedro Sula entonces no es tan cierto. No es por el déficit de generación. O sea, achacarlo a que no se ha hecho la licitación, eso es falso, ¿no? Tampoco lo voy a venir a engañar al pueblo hondureño. Hay problemas heredados que tienen que ver con la sobrecarga de transformadores y sobrecarga de subestaciones en ciertas zonas neurálgicas del país, sobre todo cuando la demanda incrementa, ¿no? Vamos a ver, porque esto es básico, porque sabemos que viene un fuerte verano, que abril va a ser pesado. Se va a notar realmente en el verano más apagones que los normales que suceden diariamente en Honduras. Ya me dijeron que no, pero yo tengo que repreguntar. Sí. O definitivamente no va a haber ninguna diferencia. No va a haber ninguna diferencia, bueno. No hay apagones. De hecho, el concepto de apagones, ese también es uno de los cuestionamientos al informe de ASJ, está mal utilizado, ¿no? Las interrupciones que cuenta ahí, que son como 8,000 y algo, esa interrupción puede ser desde 2 segundos hasta largas horas, ¿no? Entonces, si usted cuenta todas las interrupciones de segundos, que son normales en los sistemas interconectados, las interrupciones le salen elevadas, pues, pero no ha sucedido. O sea, apagón es un gran colapso. O sea, el concepto técnico de apagón es que es un gran colapso de la red o de bloques de redes neuronales que se desconectan, ¿no? Y eso no ha sucedido. Más que los temas normales de, por ejemplo, ayer, que yo lo mencionaba en el tweet, que se cayó un pino en el circuito, en la línea 441 y deja varios sistemas desconectados, y en la noche lloviendo es difícil que nuestras cuadrillas ubiquen la falla, ¿no? Y este problema burocrático que escuché a Salomón Ordóñez dijo y advirtió que se quedará una planta sin energía. Ayer se resolvió ese problema. Ayer se resolvió el problema. Sí, y hay que decir que el estancamiento no fue en la Secretaría de Energía, ni fue en LENE. Ya se resolvió el impasse. Yo inclusive hablé con el ingeniero Moscoso, que es de los importadores, para facilitarle el combustible a esta planta del COSA, ¿no? Y con el centro de despacho también hemos prevenido en caso de que esté un par de días no disponible. Pero ya el combustible lo van a tener, según me dijeron los importadores, y van a poder inyectar normalmente, ¿no? Pero ahí hablaba Salomón Ordóñez que este es un trámite de 42 días. 45 o 45 días. Eso. No, pero a mí me dijeron los importadores que el 22 de abril ya podrían, 22 de marzo, perdón, ya podrían empezar con algunos sobrantes que tienen a venderles a ellos. Eso, o sea que de aquí al 22 de marzo hay búnker para que esta planta no se pare. El trámite era una exoneración de ASPB, ¿verdad?, que requiere su propio proceso, y se resolvió ayer. Sí, él es Johnny Anderson Ponce, ese es el gerente financiero de la ANE. Y una expresión que escuchamos en uno de los BTR, que al unísono ustedes dijeron, no es cierto eso, que usted preguntó a don Cristian Sanabria, ¿es cierto eso? Recuérdeme, ¿qué momento fue? La pregunta. La pregunta. La que están haciéndole al pueblo. Habla de que los precios en Estados Unidos, en New York, etcétera, pues de electricidad son más baratos que no fue por la pregunta, fue que... No, fue el tema del mercado regional, o sea... ¿Sí?
que que Rodríguez, y me extraña porque el ingeniero Rodríguez sabe, ¿no? O sea, Rodríguez dice dos cosas terribles, ¿no? Dice que apagones de 24 horas, eso no va a suceder, como en el 94, eso no va a suceder, eso tiene una probabilidad de que suceda mínima, casi remota. Y el tema de las compras de mercado regional. Dice que por derecho 30 de transmisión solo se pueden importar 30 megas y ya estamos comprando 120 y vamos a incrementar, estamos trabajando de la mano con la CRE para que la normativa nos permita importar más. Pues ese no es ningún problema. Ok, pero por lo menos Cristian Sanabria, gerente de coordinación técnica de la ANE, me ha dado luz de lo que ha estado pensando en estos primeros 33 minutos de programa. Ha estado pensando en la pregunta derivada de lo que ustedes dijeron, que la energía aquí, el kilovatio hora es más caro que en 3 ciudades de Estados Unidos. Bueno, yo le sumo Miami también. Ah, Miami también. O sea, no está ahí, pero le sumo Miami porque tengo familia y todo lo demás. Le da más insumos entonces a Cristian. Si quiere referir, dice... Digo que para que el público pueda tener una mejor opinión, necesitamos la nuestra. Lo escuchamos en este momento. No, pues en este caso lo que plantea pues la SJ acerca de que la energía, pues el precio es más barato en Estados Unidos que en Honduras, pues lógicamente obedece a que Estados Unidos es un país productor de petróleo, tiene centrales nucleares incluso, las cuales son muy económicas y desde luego pues la tarifa que se traslada al usuario final en Estados Unidos va a resultar mucho más barata que un país como Honduras, que es un país importador de petróleo, que el precio del petróleo depende de las guerras y es volátil, y aparte de eso los costos de internalización de lo que son las materias primas y de lo que son todo el andamiaje para echar a andar pues las plantas en nuestro país, pues es obviamente más caro y estos costos se trasladan a las tarifas. Desde luego que la tarifa en Honduras es más cara que en Estados Unidos, pues, eso ni siquiera se debería de preguntar. Otro punto para agregar es que la tarifa también, la tarifa está configurada por 3 elementos esenciales, ¿no? Distribución, transmisión y generación, ¿no? Entonces, los costos de generación, ya los vamos a ver en una gráfica que le di a Carlitos, justamente son los más elevados de Centroamérica y comparados con el promedio de IRENA también son de los más caros del mundo, ¿no? Además, toda la ineficiencia del sistema interconectado que tiene que ver con el transporte de energía, la red de transmisión que no se ha invertido en 12 años y la poca inversión en distribución, eso se refleja en tarifa. O sea, la ineficiencia del sistema interconectado por la falta de inversión, eso se traslada a la tarifa y por eso evidentemente son más caras en nuestros países. Bueno, yo sentí el golpe de Cristian Sanabria cuando dijo, eso ni se debería preguntar, dice. Sí. Sentí el golpe aquí, pero en todo caso yo le respondo. Yo lo pregunto porque estos hombres lo dijeron en el informe de la SJ. Entonces, ¿qué se defiendan ellos? No, primero, gracias Renato. Primero yo quiero decir... aquí en su programa y ASJ no es la primera vez que viene a hablar de esto. Y cuestionamos fuertemente el gobierno anterior. Y no solamente un cuestionamiento público, sino también hacer acciones legales en contra de algunos funcionarios. Solo para aclarar y ponerlo en contexto. 2, este informe obedece a una planificación. Qué bueno que lo anunciamos ya hace varios meses atrás, que íbamos a hacer el informe de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en esta fecha. Eso para que no se vaya a creer que obedecemos a una línea y todas esas cosas que suceden. Y 2, yo quiero valorar muchísimo el hecho de que esté Erika acá y el personal de la ENE. Yo creo que eso es muy positivo porque al final nosotros lo decimos, este es un problema de país. Es un problema histórico que lamentablemente no se ha abordado de manera integral, de manera consistente. Y yo quisiera, como hondureño, que esas expresiones que decía Erika ahora y decían los funcionarios, porque las he escuchado antes. O sea, yo creo que una de las ventajas que tenemos desde nuestro espacio es que tenemos ya más de 20 años de estar en eso. Y entonces hemos escuchado a lo largo de los distintos gobiernos funcionarios diciendo cosas, pero aquí al final, y entendemos, y ustedes lo decían, la burocracia estatal es compleja y por eso se deben de buscar acciones. Nosotros valoramos que este gobierno empezó con un discurso muy positivo orientado a reducir las pérdidas. ¿Y por qué nosotros hacemos la comparación, ministro? Porque usted decía un poco tendencioso el hecho de que hacemos la comparación, porque bueno,
cuando uno compara lo que pasa en países similares a Honduras, vecinos, y la inversión que se está haciendo y las inyecciones que se hace desde la administración central a la empresa, uno se da cuenta que al final esa mala planificación, la corrupción, la indiferencia, la manipulación, y pongámosle todos los calificativos, nos está robando al pueblo hondureño mejor educación, seguridad, más hospitales, más médicos, porque al final eso es. Yo creo que ahí no hay discusión, y cuando los escucho a ustedes, ustedes son conscientes de esto. Entonces lo que quiero decir es, se comienza, se intenta, y bueno, este es el segundo informe que hacemos. Entonces lo que tenemos hoy es que las pérdidas y la mora aumentaron, o sea, un año después. Tenemos que el tema de la exclusión del servicio no fue significativo, se mantiene, que las tarifas que se pagan se incrementaron, que el número de apagones, vamos a revisar eso, las interrupciones. Mire, yo vivo aquí en una ciudad, un pueblito pequeño, y aquí le puedo decir que es Valle de Ángeles, y por la mala planificación y todo lo demás, ahí no son de un minuto ni de un segundo, ahí son de horas y son semanales. También. O sea, esa es la realidad que tenemos en toda esa zona. Sí, pero esas son fallas en la red de distribución. Bueno, la gente, el usuario, esa es la opinión técnica, el usuario, el microempresario, el que tiene, no ve esos detalles. Solo piensa en Eric Tejada. Claro, piensa que se quedó sin sistema, ¿verdad? Sí. Pero así es que eso es lo que nosotros estamos... Sí. Pero fíjese que es bueno aclararlo, porque a veces cuando se presenta un informe que, bueno, yo sé que tiene pues la intención de ilustrar, pero cuando se presenta de la forma en que se presenta, pues yo creo que pues en la búsqueda de una sociedad más justa, pues deberíamos de hacerlo sin sesgo, ¿no? En aras de buscar la justicia, pero cuando uno dice 8.000 interrupciones, son 24 apagones diarios, falso. Bueno, esa es la información. En Honduras no hay 24 apagones diarios. Y ustedes lo pueden estar. El pueblo hondureño merece que se le aclare esta situación, porque si no, se va a quedar con eso. Para poder resolver un poco, bueno, primero agradecerle, Renato, por la invitación, un honor siempre estar con los funcionarios de gobierno, con usted, don Carlos, que la pregunta podría ser incluso que la responda el pueblo hondureño. Si a usted le hace diferencia si cuando se queda sin luz en su casa es por transmisión, es por distribución, es por déficit, es porque en la región hubo un problema, es porque se cayó un árbol. Finalmente, cuando usted está sin luz en su casa, es un sufrir, es una penuria en su negocio. Usted va a perder, como decía don Carlos, pone un mercadito de lácteos, un mercadito de carnes, usted va a perder su producto, va a perder venta, va a perder clientela, porque a nadie le interesa realmente cuál es la razón por la cual va a su negocio y usted no tiene manera de poderle proveer. Tampoco va a tener para pagar planilla, para pagar financiamiento, para pagar muchas cosas. Y aquí viene la primera reflexión, Renato, y es que yo sé que no van a compartir aquí los funcionarios de gobierno, pero siempre se tiene que hacer esta pregunta el pueblo hondureño. Cuando usted quiere ver el partido del Olimpia en Champions y en ESPN no lo tiene su empresa de cable, usted puede cambiar, hay muchas opciones. Cuando usted le falla el internet demasiadas veces, usted puede escoger cuantas empresas quiera. Teléfono móvil, no sé cuántos andan un Dutel o cuántos utilizan un Dutel en su casa, pero tiene opciones para elegir. Cuando usted se queda sin luz en su casa, ¿qué opciones tiene? Usted está sometido únicamente al ENE, y una de las propuestas que se hace para resolver esto, Renato, es que tengamos derecho a elegir. Realmente es un derecho poder elegir diferentes proveedores, así como sucede en Guatemala, en Nicaragua, porque no me dejarán mentir que en Nicaragua también hay varias empresas distribuidoras, sí, pero en Panamá y en muchos países. Es que hay otros modelos. O sea, el tema aquí no es de modelo. Ese creo que es uno de los errores estructurales del informe, a mi juicio, Carlos, con todo respeto se lo digo. El informe achaca, la conclusión global es que el retorno o frenar el proceso de privatización del ENE es un error, ¿no? Vos estás hablando, Kevin, por ejemplo... Pero no mencionamos, nosotros no nos metemos a eso, nosotros lo que presentamos son datos, y yo siempre digo, los datos hablan por sí solos, si quiere, hablemos de los datos, y los datos son tomados de la información objetiva, y que es el resultado, si quiere, hablemos de los datos. Que es el resultado, yo quiero insistir, porque el gran problema... Lo que pasa es que Kevin, déjeme terminar la idea de Kevin. El tema es que Kevin habla de competir dos cafeterías o por el internet dos compañías de cable, lo compara con el servicio de energía eléctrica, ¿no?
El servicio de energía eléctrica es un recurso estratégico, lo hemos declarado derecho humano, de naturaleza económica y social, porque es vital para el desarrollo de las personas. La falta de energía eléctrica, esas 360.000 familias que usted dice, es la tercera causa de migración en el país. Si nosotros nos sometemos a los impulsos salvajes del mercado, nunca le va a llegar la energía eléctrica a esas personas porque son pobres y no consumen mucho. Entonces, déjeme, sí, disculpe, ministro. Dale, sí, pero también hay otros modelos. México, por ejemplo, está regresando al modelo de traer el centro de despacho y de una empresa fuerte. Costa Rica tiene el ICE, que es una empresa pública fuerte, y hasta telecomunicaciones lo llevaron al ICE. Entonces, hay varios países. Son dos modelos diferentes, hay modelo exitoso con el liberalizado y hay modelo exitoso con una empresa pública fuerte que es normal en otros países, no tiene que ver con la gestión, con la eficiencia de la gestión. Nada más. Yo tengo dos preguntas. La primera, cuando el ENE contrata, digamos, para transmisión o para hacer obras de cualquier tipo, ¿esas empresas a las que el ENE contrata son privadas o son estatales? Primera pregunta. Y segunda, si nosotros nos comparamos con Guatemala, Guatemala tiene 25 años sin apagones con un modelo de mercado. Nosotros hemos tenido el ENE, un modelo vertical con apagones que lo sufre aquí don Carlos constantemente y la población de Valle de Ángeles. Entonces la consulta es, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Apagones o queremos una empresa que en papel se ve fuerte? Es que ahí está la falacia. Vos estás achacando los apagones al modelo. No es el modelo. Costa Rica tiene 30 años también sin apagones y tiene 99% de cobertura eléctrica y tiene una matriz renovable del 99%. Y es un modelo donde el ICE es una empresa pública verticalmente integrada como lo que nosotros estamos haciendo. Entonces no tiene que ver con el modelo, tiene que ver con la gestión y que aquí hubo un plan perverso de ciertos sectores para privatizar la ENE, partirla en pedazos y privatizarla, ¿no? ¿Por qué? Porque los activos del ENE son de 3.600 millones de dólares que corresponden y le pertenecen al pueblo hondureño. Nuestras centrales, Río Lindo, Cañaveral, Francisco Morazán, El Cajón, son activos del pueblo hondureño. Y hubo un plan para menguar las capacidades técnicas del ENE y quedarse con esos activos. Nosotros estamos rescatando la ENE y reivindicando el carácter público de ella, diciendo la ENE le pertenece a la gente y vamos a mejorar. Ustedes saben que eso no se puede hacer en 10 meses, o sea, una línea de transmisión tarda 2 años en construir, una represa tarda 5 años, un transformador 1 año y medio. Perdón que interrumpa, solo por referencia. Primero, yo comparto cuando dice que la ENE es una empresa pública, la ENE es una empresa del pueblo, es una empresa de todos cuando nos toca y nos ha tocado por años pagar las facturas de las ineficiencias de los políticos, pero a la hora de buscar responsables, como decía don Carlos, no es de nadie realmente. Por eso el dicho es de todos, es de nadie, y nosotros a través de nuestros impuestos es que rescatamos a la estatal. Cuando se dice el gobierno va a transferirle 10.000 millones de lempiras al ENE, eso es de nuestro dinero, lo que nosotros estamos trabajando día a día. 2, Costa Rica, les invito nada más a que vean el camino que está llevando porque están en proceso de una ley de armonización que es muy similar a la nuestra en la que van a liberalizar su mercado. Ese es el camino que está llevando Costa Rica y por último usted mencionaba algo importante. ¿No? Hay mucha resistencia a eso. Por último, usted mencionaba en el foro de ASJ que uno de los problemas que tiene la ENE y muchas empresas estatales es la ley de contratación del Estado. A eso es lo que yo atribuyo realmente la dificultad que tal vez ustedes tienen como funcionarios, no porque la ley es mala, sino porque si ustedes necesitan cambiar un motor hoy, lo pueden hacer hoy, no lo pueden hacer, tienen que pasar un proceso bastante lento. Por eso en el mundo se implementa un modelo que puedan competir las empresas, pero y ahí voy a entrar en un detalle con una de las notas que usted presentó, Renato, de la diputada Ligia Ramos, porque en el foro ella dijo que estaba de acuerdo en que no deben de haber contrataciones directas. Y hay que mencionarlo y hay que decirlo de manera firme y contundente. Cuando se reformó la ley, a la ENE se le dio la potestad de hacer contrataciones directas. Sin licitación es corrupción. No se puede permitir que en este país sigan más contratos directos, más contratos de emergencia. Y a mí lo que realmente me decepciona es que en el evento la diputada decía que ella tampoco está de acuerdo, pero en esta nota decía el problema es la ley de contratación del Estado y hay que cambiarla. Entonces no estoy claro cuál es la postura, si vamos a reformar y quitar en esa nueva ley que la ENE no pueda hacer contrataciones directas o si vamos entonces a reformar la ley de contratación del Estado, porque aquí el tema no es ustedes como autoridades en este momento, porque los respetamos y realmente, y lo voy a decir de manera muy franca, usted y yo tenemos visiones diferentes, pero sé que es una persona comprometida y todos ustedes. El problema es que si se le deja al ENE contrataciones directas, ¿qué pasa si el próximo gobierno viene lo peor del mundo, gente muy pícara? ¿Cómo vamos a hacer nosotros como pueblo hondureño para defendernos
de contrataciones directas que finalmente nosotros vamos a tener que pagar. Entonces, cierro con esta idea. Yo atribuiría, y creo que llegamos a ese acuerdo, que uno de los problemas que tiene ENE, no solamente la ENE, sino Undutel, es que la ley de contratación del Estado no compagina con empresas, porque al final son empresas. El modelo de EISA en San Pedro Sula a mí me parece muy interesante, porque es una empresa estatal, pero EISA, al ser una empresa, va a hacer sus contrataciones y estoy seguro que está haciendo sus procesos como una empresa común y corriente. Yo estoy de acuerdo con el tema de la ley de contratación del Estado. La verdad es que sí, para una empresa representa bastantes problemas para comprar. Es difícil, hay que reconocerlo. Estamos proponiendo, lo venimos hablando desde el año pasado, una reforma a la ley de contratación del Estado o una nueva ley que le permita mayor agilidad para hacer las compras a las empresas como Undutel y como ENE. Ahora, el tema de la compra directa y la compra de emergencia y licitación se ha estigmatizado porque ha habido gente que ha hecho actos de corrupción todo el tiempo con la compra directa, ¿no? Ahora, si se hace con transparencia, con veeduría, ante una emergencia... Ahora, le voy a decir que nosotros todos los procesos lo estamos haciendo por licitación. Mire, pero ahí ahora, ya satanizar la compra es que... Mire, es que las compras directas no hay otra manera en Honduras. Yo le puedo hablar, porque le he dado seguimiento no de un año, 18 años a las compras directas. Yo le puedo decir en Honduras, todos los grandes escándalos de corrupción, funcionarios, algunos que con buena intención para solventar se metieron, hoy están con procesos legales porque lamentablemente esa falta de planificación, y ahí yo quiero decir, es cierto que hay limitantes en la ley, pero el gran problema es la falta de planificación. Ahí lo decía la CRE, con el tema de la energía. Hace 3 años, del 2019, se mandaron las bases de licitación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio? Bueno, ahí hay varias razones por las cuales. ¿Qué pasó con la hemorragia que usted mencionaba del 2014? ¿Qué sucedió ahí? Porque al final han habido intereses que se han prestado en eso. Entonces lo que queremos decir, y ahí es donde para terminar la idea que tenía originalmente era, mire, hay 94 contratos que no han entrado en el pueblo hondureño vio de manera positiva cuando iniciaron y todo. Lo que estamos diciendo es 14 meses después, y ojalá, yo quiero creer que esa estrategia de ustedes va a dar resultado en 2 años, pero 14 o un año o 12 años, 12 meses después, perdón, los resultados que tenemos hoy, Renato, no muestran ni siquiera que se ha estabilizado, no muestran de que se detuvo ese drenaje de recursos. Lo que están mostrando es que el problema persiste. Entonces, ¿qué es lo que provocamos con esto? ¿Qué es lo que queremos nosotros con esto? Los datos, comparemos los datos. Ya lo vamos a ¿Qué es lo que queremos nosotros con este informe? Lo que queremos es, porque este es un tema, miren, este no es un tema, porque y yo aquí siempre digo, el funcionario público obviamente tiene que defender su gobierno, pero este es un tema del país, o sea, el país está sufriendo. Miren, ese gran presupuesto que le inyectó a usted, ¿de dónde es ese dinero? Es de nosotros, de los impuestos que nosotros estamos aportando a la empresa. Pero, claro. ¿Cómo va a mejorar si no va a hacer inversión? Claro, y ese es el cuento. Entonces usted dice... No, estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que... ASJ utiliza un chantaje emocional. Utiliza un chantaje emocional porque dice ASJ, no, es que lo que han invertido no se construyen hospitales ni centros educativos. Porque yo necesito sensibilizar a la gente. Sí, pero entonces, y la gente se sensibiliza cuando lo ve a través de lo que le está golpeando directamente. No invertamos en el sistema interconectado nacional, no hagamos nada y destinemos todo el presupuesto de educación. Tenemos dos vías, y tal vez solo para dar la idea, si me permite la idea. No hagamos carreteras, entonces. Dos vías que está. Por un lado, le estamos pagando a EH, ¿verdad? Y ahí, solo aclarar, lo denunciamos públicamente con datos y todo. Le estamos pagando 10 millones de dólares mensuales, aunque ellos están facturando 15, ¿verdad? Que al final vamos a pagar la factura. Y por otro lado tenemos el programa de reducción de pérdidas. Dos objetos de gastos para un mismo fin. Ahí hay toda una discusión. Pero lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque usted lo dice, Eric, usted lo menciona y usted dice, vamos a reducir las pérdidas y vamos a ahorrar 10,000 millones si lo hacemos. La razón de toda esta inversión era, obviamente, reducir la pérdida para tener más dinero. Han pasado los años y ya está terminando el contrato y obviamente las pérdidas se fueron para arriba. Esa es una realidad.
de la empresa, no de ustedes, porque aquí estamos hablando de la empresa, porque es importante que no estamos cuestionándolos a ustedes. Ustedes están, como hay otros hondureños que quisieron hacer y hoy están exiliados porque intentaron asesinarlos o no sé qué, pero lo que quiero decir, bueno... Pero ustedes están intentando. Entonces, esa es la realidad de lo que tenemos. Las pérdidas de energía aumentan en un 3.1 en el 2022 comparado al 2021. Ese es un dato que ustedes nos dieron. O sea, yo lo que estoy haciendo es trasladándolo para provocar una reflexión y ojalá poder incidir para que sean algún comportamiento histórico de las pérdidas. Yo por lo menos lo Carlito, tengo, la tiene lo ahí. vimos del 2018, del 2017 a la fecha. La siguiente, Carlos, por favor, la siguiente. Pero que mientras la busca Carlos, que intervenga Anderson. No, la anterior. Sí. Vamos a ver, me parece bien tendencioso el tema, ¿no? Si la ENE tiene un déficit, por ejemplo, acumulado casi de 22 mil millones, un Ministerio de Salud lo que encontramos el 2022. Para poder revertir eso tenemos que hacer inversión. Lo que hace el Estado, lo que está haciendo el gobierno es inyectando capital para reducir las pérdidas, para hacer inversiones. De hecho, tenemos casi 233 millones asignados para 2023 de dólares, ¿no? Con 21 proyectos. Y ya lo van a ver publicados todos ahí. Y hace poco también ya una contratación para mejorar la parte de transmisión. Hicimos una conferencia de prensa al respecto. Todo ese proceso, calculo que si nosotros no hacemos nada ahorita, podríamos llegar a unos 127 mil millones de deuda. En los próximos 5 años, si no hacemos nada. O sea, la deuda que encontramos en 70 mil millones, en 2-3 años se hubiera disparado a 123. Pero no cuestionamos la inversión que están haciendo, ojo, ¿verdad? Pero mire las pérdidas, ahí está la gráfica de las pérdidas, Carlito. Carlos, pero el punto es que tenemos que hacer algo. Estamos haciendo algo y va a haber un punto de inflexión en este proceso. Pero tiene que hacerse inversión. Usted dice y nosotros no cuestionamos la inversión. Qué bien que se haga inversión. Sí, pero hoy estamos viviendo por no haber hecho inversiones en el pasado. Usted dice en el informe que las pérdidas del 2022 son las más altas en los últimos 6 años. Si ve la gráfica, en el 2020 fueron de 36%. De hecho, el dato del 2021, ahí está, el dato del 2021 se cuestiona porque va para abajo. Y no hay ninguna razón porque no hubo inversión. Ni Manitoba, ni la gente de los aciertos técnicos del ENE pueden explicar ese descenso. 2, el programa de pérdidas se lanzó el 5 de julio. Hay una etapa de planificación, de montaje, de logística y empezó operativamente este noviembre. Por contrato, EEH, que en el 2022 tuvo que reducir pérdidas. Nosotros estamos tomando medidas porque el contrato fue un fracaso. Total. Un contrato lesivo para el interés público que se firmó bajo condiciones oscuras y nosotros ya lo denunciamos en el Ministerio Público. Antes que usted lo hice yo. ¿Sabes? Porque hay cosas raras ahí y es un contrato que fue lesivo. Lo que hicimos y que lo dijo la SAP, que es el árbitro del contrato, lo que dijo la SAP fue lo que hizo la segunda intervención de la administración nuestra fue frenar las pérdidas que venían como un furgón desbocado. Nosotros las frenamos y la estamos llevando al valle. Y esperamos este año reducir 4 puntos. Pero usted sabe, ustedes entienden, Edgar, ustedes entienden del subsector, las pérdidas no se reducen en 3 meses. Kevin, usted también sabe, vos también sabés, eso no se reduce en 3, 4, 5 meses. Es un proceso y es un proceso a mediano plazo. Y la inversión en pérdidas es rentable. Porque usted lo que va reduciendo, eso se ve reflejado en flujo de caja. Tal vez solo le interrumpo para decir, mire, yo creo que para no desviarnos, porque no estamos cuestionándolos a ustedes como funcionarios, están haciendo un esfuerzo para tratar de revertir esto. Lo que estamos diciendo aquí es, y es parte de nuestro rol como ciudadanos y como usuarios también del sistema, lo que estamos diciendo aquí es que lamentablemente en el pasado no se hicieron las acciones correctas y quisiéramos provocar con esto que estamos haciendo es que en el presente esta administración y ustedes puedan hacer las acciones correctas para revertir esto. Yo no sé si la SAP le dijo que la acción de la SAP fue porque casi se les dijo, miren, se va a poner un recurso y casi se les amenazó, porque tuvieron que haber hecho la acción de intervención del contrato de EEH mucho antes y al final no lo hicieron.
No lo hicieron, Sí, pero y la ¿saben SAP es el qué? árbitro. Lo hicieron hasta que estaba ya casi en una acción legal y entonces se vieron obligados a hacerlo. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, lo que queremos decir aquí es que, vamos a ver, en el 2022 tuvimos más pérdidas que en el 2021. Las razones, eso les corresponde a ustedes y en el informe técnico hay todo un análisis, porque yo aquí solamente estoy dando la cifra. El tema de la mora, que es lo que estamos diciendo. Si una de las cosas que tiene que hacer EH es reducir las moras. Y estamos diciendo que al final el 30% de todos los usuarios estamos en mora, están en mora. Y que el sector oficial, que en este caso el gobierno, el 89% de las instituciones están en mora. Sí, pero solo Esto, el bueno, 10%. pero mire, si ustedes, estos son los datos, yo no me los inventé. Ese es el dato que hay que resaltar, Renato. ¿Qué porcentaje de esta mora corresponde al gobierno? El Porque 80. realmente eso No, preocupa no, demasiado. ese dato está malo. ahí está. Bueno, pero Carlito, ojo, pero si la no, puede poner, Renato, el pero yo 10%. quiero, no me cuestionen los datos, diga, claro que porque sí, estos son los están datos de puestos ustedes, estos son los datos que Le nos voy a está poner los dando datos el de la mora, ahí tengo los datos de la mora. Estos son los datos de Carlos, porfa, Manitoba, si lo que puede es poner ahí. el ente que está supervisando. No, La pregunta Dice es- que tiene otros datos él. Pero el No, Estado ustedes pagado que son los mismos está en datos, lo deuda que pasa del es que los Estado. utiliza mal. Está en deuda el Estado con la Don ENE, Renato, hoy sí. por hoy. No, claro que sí. Mire, le voy a explicar cómo está el tema de la mora. Porque La lo que mora no puedo permitir es que actualmente... me cuestionen Claro, los datos porque porque somos, mire, usted en los ASJ extrae de hacemos ellos. una inversión muy fuerte y procuramos ser No, pero lo más lo objetivos podemos posible en nuestros cotejar, datos. Carlos. ¿Dónde está la diferencia? Por favor, producción, si le pone datos la- que vienen Sí, la con gráfica de Carlos la mora que Hernández. traemos nosotros, porfa. Mire, la mora está, son nuestros datos en 15.500 millones de lempiras. Ahí está el total abajo. De esa mora, el gobierno representa el 10%, que son 4.000 millones. El grueso de la mora son 10.000 millones, que de ese grueso son los residenciales, que es una mora probablemente Bueno, incobrable. es 1.5 que sean- millones que sean, de usuarios. 7.000 millones, espérenme, 7.000 millones que no se puedan cobrar porque hay gente que se fue del país, que murió, que cambió de domicilio. Pero el gobierno representa 10% de la mora, que son como 4.000 millones, y hemos tomado medidas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas nos debían 380 millones al ENE. Firmamos un convenio, dejamos de pagar 80 millones de lempiras a una empresa privada que le daba seguridad a todos los planteles del ENE, y ahora estamos reduciendo la mora de las Fuerzas Armadas año con año 80 No, y millones. eso es perfecto, Entonces, qué bueno. con eso esa es una medida que va reduciendo las moras del gobierno. Ya hemos hablado con la ministra de Finanzas y vamos a saldar esa mora. Pero el problema de la mora no es el gobierno. El problema de la mora no hubo una depuración por parte de H y llegó a esa cuenta incobrable casi de 7.000 millones, y son los residenciales que más deben, que son 10.000 millones. Es decir, que en todo este periodo de tiempo que se ha venido acumulando la mora, el gobierno nunca hubo un momento en el que no pagó. O sea, siempre ha estado el día el gobierno con sus... No, claro que eso fue en años anteriores. O sea, si hubo una acumulación de la mora. Lo que estoy diciendo es que el punto toral de la mora no es el gobierno. No, y ahí pero estamos- sí se acumuló ahí- y nosotros hemos tomado medidas Claro. desde esta administración porque es una mora heredada. Y el crecimiento de la mora tiene que ver con el crecimiento vegetativo de Mire, las si mañas, este que es dato normal, año con año. si este dato provoca que el gobierno pague, fabuloso, y lo que estamos diciendo, pero no dijimos, Pero mire, su dato es impreciso. pero, Usted pone bueno, pero ese usted- dato, usted pone 16 bueno, es el millones dato de y son Manitoba, 15.000. nosotros Pero no mire, somos que ese- Manitoba. no, que Manitoba tiene datos no, también. pero no, Carlos. pero miren, no empecemos a cuestionar porque ahí Carlos. andamos a mal. Claro si que vamos sí. a empezar a cuestionar cada dato y todo, o sea, por favor, no, claro que Manitoba es un ha venido Cotejemos. haciendo un trabajo que yo creo que es lo que nos permite estar aquí. Pero el tema no es, mire, no es el valor. Puede ser que ¿Cuál haya es el una tema, variación, Carlos? pero ese es el tema, el dato de Manitoba. Lo que queremos decir, históricamente el gobierno no ha pagado. Sí, nosotros estamos tomando ¿Ok? medidas con eso. Y hoy estamos de acuerdo. tampoco es que está pagando todo lo que consume cada mes el gobierno, porque no lo está haciendo. Y no solo el gobierno, Pero el problema estamos de la diciendo mora que no el es el sector gobierno. industrial Sí, también está en es que el mora. problema de la mora Y no es el estamos gobierno. diciendo que también el sector comercial está en mora, y estamos Sí, diciendo que también el es que el sector problema no es el residencial está en gobierno, mora. es correcto. O sea, eso es lo que estaba diciendo el informe. Entonces, Que todos paguen. exacto, que todos Correcto, paguen. que todos paguen. Y el otro tema que el informe dice es que Honduras
¿verdad? Que no gusta, a mí no me gusta como hondureño, ¿verdad? Que somos el país donde tenemos menos cobertura a nivel de la región. ¿Yo entiende? Sí, eso es heredado. A mí bueno, si es que yo no estoy diciendo, estoy hablando del país, no estoy hablando de Eric. Carlos, tenemos la proyección. Pero primero que muestre la gráfica si me ayudan la con gráfica SJ y después vamos con la gráfica que trae el gerente. Miren, aquí estamos hablando, miren, ahí está, ¿ves? Esa es la gráfica. Casi 400,000 hogares en Honduras continúan sin acceso a energía eléctrica. Como hondureño, Eric, como hondureño, a mí qué pena lo que sigue, que me dice que mire, ahí está, ¿ve? El resto de países de Centroamérica tiene una cobertura de arriba del 92 y nosotros de 86, que ese es en Honduras, o sea, eso me golpea como hondureño. Y yo espero que ustedes, que en estos próximos 3 años, ojalá se puede hacer, pero de manera responsable también, no como ha pasado antes. Usted sabe que los diputados va e instalan lo que ha pasado aquí cerca. Yo quisiera responder si podemos poner la gráfica, por favor, para que comparemos dato con dato. Antes de ir a la pausa, pongamos la gráfica que pide aquí el gerente Eric Tejada y luego iríamos a la pausa. Y yo le voy a recomendar la siguiente, porfa, Carlos. Y mire, es importante que miren siempre la fuente, porque mira, en todas nuestras gráficas tenemos la fuente, ¿verdad? Esa fuente de la Comisión Económica para América Estamos de acuerdo, Latina, en esos datos estamos de acuerdo. Mire la tendencia histórica. El 2021 fue 85.72. La cobertura. El índice de cobertura eléctrica, el 2022 fue 86.32. Del 2020 al 2025 la cobertura creció 0.5%. En nuestra gestión creció 0.6% con las medidas que hemos tomado. Nosotros esperamos que crezca 1.7, 1.8, al 2024 88 y después sostenidamente 1% mediante los proyectos de electrificación que está en el artículo 12 de la reforma energética. Si le da la otra, por favor, Carlos, ya tenemos 2 proyectos, Guanaja 1.2 megawatts con beneficio para 6,000 personas, Bruce Laguna 1.2 megawatts, los vamos a inaugurar ya en abril y en mayo estos proyectos y vamos a hacer sistemas aislados para regiones remotas y así atacar el tema de la cobertura eléctrica. Permítanme ir a una pausa. Miren, al final no entendí con claridad. En los datos que ustedes traen, ¿a cuánto asciende la mora del gobierno? El 89% de las instituciones del gobierno están en mora. ¿A cuánto asciende? ¿Verdad? No tengo ahora el valor aquí. Es 4,000 millones, pero eso no es el 89% de la mora. No, 89, es que no dije de la mora. Por eso le digo. Es que no me dejó. El 89% de las instituciones públicas están en mora. Eso fue lo que usted dijo. Sí, lo que nosotros decimos es que la mora del gobierno solo representa el 10% de la mora total. Y eso así es, estamos de acuerdo. No, ya entiendo. Ya entiendo, el 89% de las instituciones están en mora, pero él dice que la mora solo representa el 10%. Bueno, la cuestión es que ni el gobierno, ni el sector comercial, ni nadie debe estar en mora. Correcto. Todos deben pagar. De acuerdo. Todos deben pagar. ¿Cuánto se podría hacer con esos 4,000 millones de lempiras? Claro, ahora miren, ya hace 45 minutos que yo miro al gerente de coordinación técnica de la ANE, Cristian Sanabria, que quiere participar. Cristian. Pero mira, quien no te ha dejado participar es el gerente. Sí. Así que tienes que sacar esa personalidad para que prime tu voz. Pero será después de la pausa. Será después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp. Qué pena, después de tener el proyecto más grande de Centroamérica, pagamos más cara la energía que los americanos. Señor gerente, le digo que pongan a trabajar esta institución respetuosamente. Irwin González. Continuamos con más mensajes. Buenos días, señores. Frente a frente, el problema de ENE es la inoperancia de un montón de burócratas buenos para pasar llorando y a los pobres nos toca pagar los platos rotos. Yo pago 2,000 lempiras y solo vivimos mi hija y yo. Así nos están matando gota a gota. Continuamos con más. Buenos días. ¿Cómo es que no hay racionamiento en La Ceiba? Hay un barrio que tiene más de 40 horas de estar sin luz y todo por no tener un transformador. Eso suena como que un carpintero tenga que clavar un mueble y no tenga el martillo
para clavar. Continuamos con más mensajes. No sé por qué la señora Presidente nos mintió. No cumplió con lo que prometió. Esos contratos de energía prometieron revisarlos, quitar los peajes, bajar el costo de la canasta básica. Los impuestos iban a bajar. Y sí es cierto que lleva poco, pero queremos resultados. No que nos estén mintiendo como los narcos nacionalistas. Continuamos con más mensajes. Buen día. Eso se debe a que no se está atacando la causa de la raíz de esta problemática, disminución de los altos costos de contratos que fueron firmados años atrás, disminución de las pérdidas no técnicas, fomentar la generación solar residencial para disminuir la demanda energética en este sector. Más mensajes desde el gobierno de Callejas que permitió la compra de las térmicas por empresarios inescrupulosos. Este país cayó en desgracia, hay que decirlo, con la complicidad de políticos corruptos de todos los colores políticos. Renato le saluda a Carlos Alberto desde Villanueva Cortés. Muchas gracias por sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la Casa del Verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Miren, Carlos Hernández me ha pedido un espacio un poquito más amplio para este asunto de la contratación directa. Yo le dije, está bien, es punto esencial para todo en Honduras, porque de ahí han surgido una barbaridad de actos de corrupción. Entonces yo lo entendí a usted cuando comenzó a hablar de la contratación directa. ¿Qué fue lo que colegí de sus expresiones? Que si en el pasado se aprovecharon de las contrataciones directas muchos funcionarios, ¿por qué en este gobierno no? Porque yo estoy seguro que Eric no va a meter las manos al fuego por todos sus compañeros de gobierno. Entonces, lo que dejó planteado, que yo entendí que usted dejó planteado es, ¿qué garantías de blindaje tenemos que los corruptos que se aprovecharon de las contrataciones directas en años anteriores no vengan y saquen las manos aquí en este presente gobierno? ¿Cómo hay que blindar eso para evitarlo? Pero antes de que usted se meta en esa temática que me quiere profundizar, el gerente de coordinación técnica de la ANE, Cristian Sanabria, yo miro que es el perfil más calmado de todos, quiere en sosiego emitir algunas ideas. Adelante, ingeniero. A mí me gustaría, por favor, que pusieran la presentación al público que trajo el señor ministro para dar un paneo ejecutivo no mayor de un minuto a lo mucho. Muy bien, muy bien. Y aclarar la cuestión de los datos que está diciendo don Carlos, pues que al final, como él dice, él tomó los datos de Manitoba y no es culpa, él no fabricó los datos, pues él los tomó, pero sí vale la pena que el pueblo hondureño se le aclaren algunos de ellos. ¿Por qué gráfica comenzamos? Por la primera. Y no nos va a llevar mucho tiempo. No, rápido. Bueno, ahí tiene la gráfica, acérquennos por favor esta pantalla. Ok, en la línea pues, constructiva del informe de SJ, primero se aborda lo que es la ejecución presupuestaria del PNRP y las inversiones y el gasto que significa EH, ¿no? En cuanto al tema del PNRP, pues recordemos que el PNP se anuncia al pueblo hondureño en julio, Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, y pues pasa por una fase de planeamiento, diseño, y luego pues operativamente se lanza en Casa Presidencial el mes de noviembre, tal como lo dicen en el informe pues en ASJ. Pero ese dato, discúlpame Cristian, está equivocado. La ejecución fue del 38%, no del 23%. Se ejecutaron 1.452 millones en la etapa de logística y de compra, ¿no? Entonces, ese dato está equivocado. 38% para un programa que inició operativamente en noviembre, excelente ejecución. Bueno. Solo les pido que el minuto, ¿no? Tal como lo dice el ministro, resaltar en el informe de ASJ que la ejecución del programa, pues lo asignado y lo ejecutado no está bien. Lo asignado fueron 3.800 millones y lo ejecutado fueron 1.400 millones, no 300 millones como dice el informe. La cuestión es, ¿por qué no se ejecutó todo? Sencillo, no se ejecutó todo porque el mercado hondureño no tenía la disponibilidad para surtir al Programa Nacional para Recuperación de Pérdidas. No habían medidores, no habían escaleras, no habían herramientas suficientes para las dotaciones y por eso no se pudo pues, adquirir todo de un solo. Y igual, al adquirir las cosas a nivel internacional, tenemos lo que es la crisis de los microchips, que tiene un desabastecimiento de vehículos a nivel internacional, y la crisis de lo que es los contenedores, que todavía seguimos sufriendo un poco de consecuencias, lo cual retrasa las entregas de las dotaciones que se pidieron internacionalmente, ya que el mercado local no respondió el año pasado para surtir al programa. Por eso es de que no se ejecuta todo el presupuesto, pero sí se ejecuta el 38%, que es una cantidad muy importante, en base a 10 licitaciones que se lanzaron. Siguiente.
Siguiente. De las pérdidas ya le hablamos, pero el tema de la fórmula tal vez importante. El tema de la fórmula, sí. ASJ, bueno, ellos no, la gráfica que ponen pues, está incorrecta, pero ellos la tomaron de Manitoba. ¿Cuál es el problema con la gráfica? Que Manitoba hace el cálculo en base a la fórmula que dice el contrato con EH que se tiene que hacer, pero la fórmula del contrato está equivocada. La verdadera fórmula con la cual se calculan las pérdidas debería de incluir, y no lo hacen en el cálculo de Manitoba, las zonas de difícil gestión, que son las zonas donde son calientes y ahí pues hay macromedidores instalados. Esas pérdidas no se incluyen en Manitoba. Hay 12 clientes en alta tensión que sí se están incluyendo como que fueran clientes de distribución y eso incrementa la factura y por tanto reduce el indicador de pérdidas a como lo está calculando Manitoba. Entonces, el cálculo que aparece ahí de pérdidas que presenta SJ está mal. El verdadero cálculo es que las pérdidas son mayores, no las que dicen ahí. Y son mayores justamente porque no se incluyen pérdidas en alumbrado público, pérdidas en zonas de difícil gestión y en efecto, como lo ha anunciado el gobierno, las pérdidas son del 38%, 3% de transmisión, 35% de distribución, las cuales se componen en 12% de pérdidas técnicas y 23% de pérdidas no técnicas o por hurto. Pero ahí se puede ver en la gráfica la espiral ascendente que hay en los 12 años, después del golpe de Estado, la espiral ascendente incontenible, un furgón que va desbocado por la falta de inversión, solo hay un poco de rebaja el primer año de H y después vuelve para arriba y llega a ese 36%, que es el punto cenital. Ese dato del 31 se está revisando porque no tiene explicación lógica que bajen las pérdidas si no hubo inversión en el 2021. Y nosotros, según lo dijo la SAP también, bueno, lo dijo en su programa, licenciado, nosotros logramos contener ese furgón desbocado y ahora estamos en el valle de reducir las pérdidas, ¿no? Otro tema es que el informe dice que las pérdidas representan 740 millones de dólares y no es así porque usted no contó el 15% en tarifa. En realidad anda como en 400 millones porque la tarifa le reconoce 15% de pérdidas. Nosotros hemos dicho claramente, y estamos de acuerdo, Carlos, y está bien que ustedes lo señalen, uno de los problemas principales del subsector y del ENE es el tema de reducción de pérdidas. Por eso hemos invertido y implementado un programa agresivo. Evidentemente el programa tiene su etapa, su curva de implementación. Ya estamos en 4 regiones. Si puede poner, Carlos, la siguiente, porfa, que son los datos operativos del PNRP. Ya estamos en 4 regiones, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca. Hemos instalado más de 20,000 medidores hasta el dato de ayer y 18,611 anomalías corregidas, ¿no? De acuerdo. Siguiente, por favor. Entre Carlos. Bueno, es lo que yo le estaba diciendo a usted, ¿verdad? La siguiente gráfica, por favor. Esa ya la vimos. Ya la vimos. No, ahí quiero... Ahí la cobranza es importante. Ahí quiero hacer una acotación, Carlos. Los ingresos del año pasado fueron de 26,000 millones, 2021 pasamos a 36,000 millones. Es natural que la cartera se ha incrementado en esa misma proporción, ¿no? O sea, no es nada malo, pues, decir. Crecieron los ingresos, creció la cartera, para que lo tomen en cuenta. Ahí lo único cuestionable es que no se puede decir que la cobranza ha disminuido porque en realidad ha aumentado. Sí. Siguiente, por favor. Eso ya lo vimos. Siguiente. Ese es un punto importante que queríamos aclarar. Pues yo creo que el señor gerente pues puede... Sí, nosotros podemos ver, hay que decir que el 2021, en el último semestre del 2021, hubo un incremento del 19%. Carlos, usted también lo mencionó. En el gobierno anterior, de la tarifa, 19%, es una cosa increíble, de locos. Nosotros en marzo, en el segundo trimestre, hubo una bajada de 4.79% y después, por las alzas internacionales de los combustibles, hubo un incremento disparado. Si no se hubiese congelado como lo hicimos nosotros, la tarifa se hubiera disparado. Miren, diciembre la brecha es más de 30-35%. La brecha entre lo que hubiese sido la tarifa si nosotros no hubiéramos congelado, si no se hubiera subsidiado el incremento debido al rampante incremento de los combustibles. Ustedes lo han podido notar. Cuando ya solo un sector tiene la voz, pierde intensidad. Es correcto. Perdemos el debate. Así que mejor sigamos con la mecánica previa. Primero pero está muy bien la información. Está muy bien la información que el ingeniero nos ha brindado. Por favor. Ese minuto también para, muy bien, vamos. Primero empezar con esta última gráfica, como decía el ministro, que se dieron esos subsidios.
Hay que decirlo de manera muy firme y contundente que esos subsidios los pagamos nosotros a través de esos impuestos. El gobierno nunca da nada, el gobierno nunca se saca de la bolsa para darle a usted y que pague menos en la casa, sino que muestren un estado de cuentas en el que le transfieren al pueblo día a día. Los subsidios se pagan un 40% por la industria y comercio, que al final encarece la canasta básica, y otros productos, y el otro 60% lo paga ese fin, que lo pago yo con mis impuestos, así que nosotros somos los que estamos pagando, el pueblo salva el pueblo. Por otro lado, también mencionar lo del ACPB, cuando decía Johnny al inicio, ¿sí? ¿Por qué es importante dar esa exoneración al ACPB? No, estamos claros. Estamos claros, no objetamos eso. ¿Qué es ACPB? Díganle el a la gente ACPB es el porque impuesto no lo que se le cobra Sí. el combustible búnker. Si tuviera un impuesto serían casi 43 centavos por porque va galón, la tarifa. pero que no se está cobrando, se exonera para que no vaya tarifa, porque si no usted le incrementaría. Pero a esa empresa o ese proceso se le dio la exoneración, ahora vamos a ir a la justicia tributaria, Sí. porque dentro de la ley de justicia tributaria, en los considerandos se está hablando de esa exoneración específicamente. Sí, claro. La advertencia y recomendación que hemos hecho a nivel general es que si se quita la exoneración al combustible para generar energía eléctrica, se le va a cobrar impuesto a cada galón, y en Honduras se utilizan millones de galones para generar energía eléctrica. A usted en su casa le podría aumentar la energía eléctrica entre un 15 a 20%, si paga 3.000 lempiras va a pagar 3.600 lempiras. Es decir, ese impuesto no lo va a pagar la empresa, lo vamos a pagar nosotros. Entonces, por eso quería regresar a ese tema del ACPB, y usted no me va a dejar mentir que por eso lo exoneran, si no iría a tarifa, y por eso hay que tener cuidado con la ley de justicia tributaria. Mira, y ahí va mi tuit. Yo sé que este tema implica muchos tecnicismos, pero al final trabajamos para el gran público, y el gran público lo que quiere saber es si tiene garantizado la energía eléctrica y además a bajos precios. Y ahí quería llegar, Renato. Y además a bajos precios, para que no perdamos de vista. Y me parece que esa gráfica está interesante. Dice el informe de ASJ que la tarifa promedio aumentó en 60%. Ahí lo tienen en pantalla, el acceso al servicio de junio de 2018 a diciembre de 2022. Ya vamos a explicar esa gráfica. Termine, por favor, Kevin. Sí, bueno, ese punto creo que estamos todos de acuerdo de por qué es importante tener cuidado. Estamos de acuerdo porque usted dice, usted parece que odia a los pobres, ¿verdad? Como que está aporofobia. Sí, odia a los pobres, porque está en contra tajantemente de los absoluto, ministro. Los subsidios es de las mejores cosas que ha hecho este gobierno. Se beneficia 1 millón de familias hondureñas que en vez de pagar energía eléctrica pueden destinar ese dinero para mandar a sus hijos a la escuela, para comida, para alimento, ¿verdad? Y el subsidio controla la inflación. O sea, según los estudios que se tienen en el 2022, los subsidios permitieron que la inflación no llegara a 2 dígitos. Son 3, 4 puntos que el subsidio merma en inflación. O sea, si no damos subsidios, si no damos el ACPB, la inflación se hubiera ido al 12%. Estamos de acuerdo en los subsidios, pero ¿quién paga el subsidio? ¿Lo pagan ustedes de su salario? Claro, ¿De su salario? Sí, pero la idea es que por eso es la ley de justicia tributaria. Ahí estamos claros en el tema del subsidio. La idea es que el que tenga más, pague más, para que todos podamos ayudar a nuestros hermanos hondureños más pobres, que es el 74% a salir para hacer su presentación. Yo solo quisiera terminar en esta parte. Nadie ha dicho que estamos en contra de los subsidios. Lo que sí hay que corregir, y usted estará de acuerdo, es que hay personas en redes sociales que dicen, yo no pagué nada de luz, y son personas que tienen para pagar, son personas que perfectamente lo podrían hacer, si no, no estarían ahí en redes sociales pagando datos, internet, para andar presumiendo cosas cuando hay gente pobre que realmente lo necesita y que debería estarlo recibiendo. Cierto. Así que claro, yo en ningún momento he dicho... Tengo vecinos que tienen casas mejores que no pagan porque su casa... Él no me deja mentir, así hay que primero que fallas todo... en la focalización, pero la mayoría del subsidio le está llegando a las Pero en personas general, más vulnerables entonces, de este yo país, aclaro y es una gran únicamente cosa que ha en hecho el ningún gobierno. momento he dicho que estamos en contra de eso, pero sí estamos claros en que eso no lo pone el político. El político no se lo da a usted. Hablando de justicia tributaria, solo voy a hacer esta reflexión realmente. Hermoso chantaje y creo emocional. que regresemos al tema. Sí, es emocional realmente porque esos 10.000, 12.000 millones de lempiras que se pagan al ENE cada año, esa mora que está ahí, todo eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, se quiere incrementar los cobros en los impuestos, ¿para qué? Para ir a pagar las ineficiencias del ENE, porque repito y reitero, es de todos, es de nadie. Todos estamos aportando para estar pagando las ineficiencias del ENE. No fueron ustedes los primeros, pero es un tema de gobierno. Al pueblo hondureño, y les dejo esta última reflexión, a usted al final, después de este programa, igual va a seguir sin luz, igual va a seguir pagando bastante, igual le van a querer subir los impuestos para que vayan a la empresa que no está siendo eficiente. Entonces, eso es, y esa debería de ser la discusión realmente de justicia tributaria. Si es justo que paguemos tantos impuestos, es justo que estemos pagando
tanto en impuestos para estar rescatando empresas ineficientes. Y por último, si la ENE, y aquí voy a llegar a la parte de lo que proponía la CRES, que es desconectar a la gran industria. La solución para que no hayan apagones es que nadie consuma energía eléctrica. Hagámoslo del día del planeta y nos desconectamos todos. Esa no es la solución de largo plazo. Entonces, aquí, si la ENE no puede garantizar el suministro para nosotros como consumidores, que nos liberen, que nos den opciones. Yo no veo cuál es el problema para tener esa opción como población hondureña, sino que tenemos que estar sometidos al ENE, que la Constitución misma lo dice. Se prohíben los monopolios y los monopsonios. Usted cuando va a comprar energía eléctrica, ¿a cuánto le puede comprar? Solo el ENE, eso es por definición un monopolio. Si usted le quiere vender energía al ENE, ¿a quién le puede vender? Al ENE, vender energía al sistema, solo le puede vender al ENE. Eso es monopsonio porque es un solo comprador. Así que el ENE es la definición perfecta de un monopolio en el país. ¿Y por qué digo lo de vender energía? Porque si usted en su casa quiere poner un panel solar y inyectar a la red, la ENE no le está pagando a pesar de que la ley lo establece, es una obligación. Todo el excedente que usted produce, Renato, si pone un panel se lo tienen que pagar, pero díganme ustedes, aquí enfrente de las cámaras, ¿se le paga a la población hondureña que inyecta la red? Ahí hay dos temas. Nosotros, había un tema normativo y había un tema técnico. O sea, tema normativo, no estaba la ley, ya está la ley de autoproductores, autoconsumidor. Y dos, el tema técnico, que ustedes lo saben, que por favor, de un sistema interconectado obsoleto, no se tiene todavía modalidad bifásica. Última pero pregunta. hacia allá vamos. Última pregunta. Nosotros no estamos en contra contrataciones directas, ¿estamos en contra? ¿Estamos a favor de las contrataciones directas en el ENE? ¿Estamos a favor? Nosotros estamos haciendo licitaciones en el ENE. Pero la ley lo contempla. O sea, la ley queda ahí para la posteridad. ¿Tú estás a favor de la mano invisible del mercado? Yo estoy en contra de las contrataciones directas y contrataciones de emergencia. Sin licitación es corrupción. Y aquí es el compromiso yo creo que se sería tiene que interesante tener. ver la gráfica de la tarifa porque ahí tenemos discrepancias. Preguntémosle a la población hondureña. ¿Cómo calcularon ustedes 60%? Hagamos lo siguiente, Renato, si el ENE quiere contratar directamente, que le venda nada más al gobierno y que nos deje a nosotros libres para que le compramos a quien queramos, porque no tenemos que estar pagando consumidores calificados, eso ya está. O sea, ya pero está. ¿a quién le pueden comprar? Vamos hacia eso, o sea, ni siquiera países como México o Costa Rica, que tienen sistemas más desarrollados, tienen sistemas desarrollados en autoconsumidores y autoproductores. Renato, vamos a hacer un foro de contratación directa, porque eso sería interesante traer a las bancadas. Es que nadie está hablando de comparación directa, ya hablamos de las licitaciones. Bueno, cualquiera. Pero usted fue el que indujo a que se retomara de la contratación directa. Y tenemos que hablar de las contrataciones directas. Yo aspiro que ninguna institución pública haga contrataciones directas. Lamentablemente lo están haciendo. Salud es el ejemplo más claro. Y menciono salud porque hemos estado por años hablando de ese tema y ahora contrataciones directas. Entonces nosotros lo que queremos en el caso particular de la empresa nacional de energía eléctrica es, ministro, usted lo dijo, ojalá que se sostenga. No, usted dijo, todas van a ser licitaciones públicas internacionales. Todos los precios que estamos lanzando ahorita son por licitaciones públicas internacionales para contratar energía. Depende de la licitación pública. No va a ser internacional. Es que el tema del tipo de licitación depende del monto. Si usted va a comprar un transformador, obviamente. Si va a comprar energía, sí va a ser una licitación pública internacional. Ese es un tema y esperamos que sea. Nacional, lo que íbamos a hablar, el otro tema que Kevin lo está diciendo, el tema de la tarifa. ¿De dónde sacamos los datos? Nosotros estamos diciendo, en los últimos 6 años, del 2018 al 2022, la tarifa promedio aumentó en un 60%. ¿La fuente cuál es? La Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Es la CRE, esos son los datos de la CRE. Sí, que se está contando los últimos 6 años y nosotros nuestra gráfica obviamente, bueno, pero es que como yo no estoy gobierno no aumentó la tarifa de la empresa. ¿Entiende? Y hay que decirlo que usted lo dijo en la prensa. Y claro, y lo dije que el eso es verdad, ahí estamos de acuerdo. Eso es tendencioso porque este gobierno no aumentó la tarifa de electricidad. No, pero es que no es tendencioso porque yo no ando en política. Yo no ando en esos rollos de que esto y lo otro. Yo no ando en ese tema, ¿entiende? No es tendencioso decir que en el 2022 también se incrementó la tarifa de energía, cuando es mentira. Yo lo estoy diciendo del 2018 al 2022, porque esa es la realidad. Pero el 2022 y que estamos no hubo aumento de la tarifa. Y que estamos pagando más energía. Y que Honduras es el país de Centroamérica con el precio de la energía más alto para los negocios. Y yo no soy empresario, cuidado, van a decir que alguien me está diciendo pero ahí está mal ese dato también. Y ese dato, ¿quién lo está diciendo? Claro, que hace las evaluaciones en 150 países a nivel mundial. ¿Entiende? O sea, y que es el término, es el referente que se toma para hacer eso. Si usted toma la tarifa de tensión media, que es donde están los negocios,
el dato es $0.17 centavos de dólar. Bueno, eso es, yo no puedo, mire, tengo que usar fuentes que sean confiables, que sean objetivas. ¿Y la CRE no es confiable entonces? Bueno, ya no le dije que use la CRE, pues. Es para decir que ha crecido el costo de la tarifa, ese dato es de la CRE. Pero Global Price dice que es 21 centavos de dólar por kilovatio hora, pero es mentira. O sea, porque con el cálculo de la CRE, la tarifa en Honduras yo no me puedo atrever a cuestionar una empresa que es internacional y que es ese tema. Su negocio es ese y que lo usan de referencia para todo. ¿Saben que sí estamos de acuerdo, Carlos? Y que lo dice el informe también son los costos de generación. Los costos de generación, Carlos, si nos puede mostrar la gráfica que trae. No, pero tenemos que ir a una pausa primero. Pero yo lo que advertiría aquí es que está bien, cualquier funcionario defiende su administración, su gestión. Ajá. Pero ustedes están en una empresa que trasciende su gestión. Claro. La obligación es que, si Carlos me dice, se incrementó las tarifas en un 60% en los últimos 6 años. La obligación de ustedes es trabajar para garantizar energía y reducir esos precios. Claro. Correcto. Entonces, yo pediría de ustedes esa mística, esa filosofía. Sí, sí, pero es que eso es lo que hemos mostrado, que el trabajar en función de reducir costos que no nos vuelven competitivos. Y ese dato está bien, o sea, en los últimos 5 años antes de nosotros incrementó 60%, o sea, una cosa terrible, ¿no? Y en todo caso, ¿qué estamos haciendo, francamente? ¿Qué se está haciendo para reducir esos precios de la energía? ¿Creen que van por el buen camino? Pues ahí le puedo responder la licitación. Pero así, brevemente, por favor. La licitación, si nosotros le damos esa preferencia a combustibles importados, vamos a seguir en la misma situación de ahora y no se van a reducir. Hay que hacerla mixta para que participen todas las tecnologías, que vaya y se peleen todos los generadores y así conseguimos menores precios. Sí, pero que tiene que ver la licitación con la tarifa. Porque esos precios van a tarifa. Sí, la tarifa tiene que ver con costos de generación. Los costos de generación si la licitación son altos, representan el 70% de la tarifa. Tiene que ver con lo que está dañado, la red de transmisión y con la esos son los apagones, ahí estamos de acuerdo. Sí. ¿Qué pasa pero el problema, si la tarifa... eso lo dice el informe también y lo comparto totalmente. Los costos de generación son el problema. Y los costos de generación, nosotros iniciamos la renegociación de contrato, firmamos 18... ¿Cómo se podrían reducir los costos de generación? Bueno, renegociación de contrato, vamos a tener en la próxima licitación, porque eso ya lo hicieron. Claro, con precios competitivos, sin duda alguna. Estamos totalmente de acuerdo. Es lo que le estoy planteando, pero los costos de generación representan el 87% del flujo de caja del ENE y los costos de generación son los más altos a nivel centroamericano. Eso hay que decirlo. Y eso viene heredado de la contratación inescrupulosa de contratos lesivos y de corrupción público-privada. Contratación directa, contratación directa, y por eso es que insistimos de no caer en la trampa de contratación directa para no repetir la historia. En las licitaciones de energía estamos totalmente de acuerdo. Bueno, ministro, ¿sabe algo? Yo creo que cuando viene un sector de la sociedad y les pide, por favor, no cometan los mismos vicios del pasado con eso de las contrataciones directas, porque eso solo sirvió para enriquecer a alguna gente, ustedes bien lo saben. Sean lo más transparentes con las licitaciones. Totalmente. Es decir, traten de obviar, traten de llevar a lo mínimo o a que no exista la contratación directa, sino que siempre se sustente en contrastes y lo que más le conviene al país. Yo entiendo que eso es lo que ustedes quieren exigir. ¿Sabe? Le voy a decir el argumento que me dijeron a mí hace algunos años con eso. ¿Qué es lo que pasó? Y yo lo dije ahí en el reportaje. Un proceso de licitación dura bastante tiempo. 18 meses. Luego instalar una planta también no es de un día para otro, más cuando es una inversión grande. Entonces, ¿sabe qué fue lo que me dijeron en el pasado? Entonces, lo que teníamos era que los que tenían capacidad instalada es a los que se le dieron, porque como ya no hay tiempo, porque no se planificó, no voy a decir que fue motivada por eso, es otro asunto, pero la mala planificación, el no hacer las cosas a tiempo, y esa es la preocupación ahora, de que desde 2019 están las bases listas que las manda la CRE, y bueno, 2019, 20, 21, 22, y ahora, y por eso es la preocupación, cómo está ese proceso. Miren, para esas bases no estaban listas. O sea, bueno, eso es lo que dijo él. Ahí usted vio a Leonardo que eso es lo que él dijo. Pero él es un comisionado de la CRE. No es acertado. Y lo fue los últimos 3 años. Por eso le digo, él fue gerente y él lo dice. ¿Yo qué voy a hacer? No es acertado. Las bases estaban incorrectas, estaban no terminadas. Nosotros las revisamos y las completamos en un trabajo conjunto con la CRE. Y esa licitación
va a salir, pero es que el problema esencial no es de generación, es lo que hemos hablado, el problema es de transporte y distribución. Y transmisión. Miren, otro que me llamó la atención fue una frase que mencionó Kevin, ante lo que dijo Rafael Virgilio Padilla, comisionado de la CRE, que las grandes empresas consumidoras de energía deben desconectarse, dijo, ¿verdad? Correcto. Entonces viene Kevin y dice, si la ANE no puede suministrarle a todas las empresas energía, bueno, pues busquemos un modelo en que otras lo hagan. Eso fue lo que quiso decir usted. Correcto. Sí, porque así sucede en otros países como Guatemala, si uno ve la factura, en Nicaragua también. Si uno como industria va, y esto creo que se habló antes de la reforma, si viene hoy un inversionista y quiere invertir $300 millones en una nueva industria en la zona norte, ¿tiene NE capacidad para suministrar? No. Entonces, para no perder esa inversión, para no perder esa oportunidad, dejen que busque su propio proveedor. Entonces, ¿es factible eso? Ahí es donde voy. Pero eso se puede. ¿Comparte ese criterio el gerente de la ANE y los funcionarios de la estatal eléctrica? No, porque eso ya se puede. El de Rafael Virgilio Padilla, que las grandes empresas... Es que esa es una medida que se toma, porque insisto, el problema no es de déficit de generación, el problema es sobrecarga de transformadores y subestaciones. Entonces, eso de la demanda interrumpida, eso se da en otros países. Cuando no se utiliza, no están en funcionamiento moles, maquilas o que no están operando, se desconectan. Y eso baja, puede tener un impacto de 20 a 30 megas en hora pico. Ese es un ahorro que lo hacen en otros países también. Y eso es mientras la red de transmisión se remoza y mientras la red de distribución se remoza con las inversiones que está haciendo el gobierno. Entonces no se trata del modelo ni el ENE, se trata de fortalecer el ENE para que pueda... ¿Cuánto tiempo va a tardar en remozar la transmisión y distribución? ¿1 año, 2 años? Esa misma pregunta iba a formular. ¿Cuánto tarda en construir? ¿Usted sabe cuánto tarda? Correcto, eso es lo que quería que usted como autoridad nos respondiera. 3 años, 5 años, o sea que vamos a estar 5 años sometiendo a la industria a esa situación. Y por último, si la demanda pico, aquí la idea es, si la industria no está haciendo uso de la energía eléctrica, se desconecte para bajar el pico. Pero si no está consumiendo en primer lugar, entonces quiere decir que no es parte de ese consumo. Si está en el punto pico, si está en el consumo mayor del día, que es durante 6 a 8 de la noche, quiere decir que están consumiendo porque es un proceso productivo. Para nadie entra y no tiene sentido, Renato, usted viene aquí a fabricar envases que se esté desconectando para que la ENE no tenga el apagón, entonces no venga a Honduras, mejor vaya a Guatemala. Ante la respuesta que estamos haciendo, precisamente por eso, son 15.000 millones de inversiones en los próximos 3 años que vamos a hacer desde el... De hecho, prácticamente en transmisión y en distribución, 1 más 2.8, cerca de 3.8 mil millones de lempiras. O sea, es decir, eso está. Y lo mejor de la suerte es que lo hagan en tiempo y forma. Espérate, Kevin, son 21 proyectos para este año, fuertísimos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese es el gran problema que tenemos. ¿En qué gobierno se obtuvo ese financiamiento del BID? Solo quiero aportarte que... ¿Cuándo se obtuvo ese financiamiento? ¿Los 150 millones de dólares para transmisión? En los próximos 3 años. ¿En qué año se obtuvo? No. ¿Y para cuándo se va a hacer? Es que usted dijo que tienen 15.000 millones de lempiras. Millones entre fondos propios y fondos de préstamos. Del BID todavía nos falta una porción, ¿no? Pero en conjunto el proyecto va por 15.000 millones en toda la etapa. Para las 3, generación, transmisión y distribución. Así es. Rápidamente, lo que la CRE ha propuesto para que las empresas se desconecten es una cuestión que se conoce como servicios complementarios y en todos lados del mundo se está normado. Esa desconexión no es que de gratis se van a desconectar, implica una remuneración porque es un servicio que se presta que se llama desconexión automática de carga. Así de simple, no es algo sacado de la camisa y para avanzar en la regulación de este país se necesita avanzar en los servicios complementarios y las desconexiones de carga son parte de eso. Déjenme ir a una pausa, pero los felicito. Los felicito como felicito a SJ porque es de esta manera, sin descalificarse, sin pelearse, sin enemistarse, que se discuten los temas. Ustedes defendiendo y sustentando lo que están haciendo. Y esta sociedad civil vigilante de que hagan las cosas bien. Y sobre todo, diciéndole al público, yo creo en esto, ustedes creen en lo que están haciendo, y que el público vea y tome la decisión de quién tiene la razón. Eso es bueno, es buen ejercicio. Es buen ejercicio, por eso lo felicito. Gracias. De decir, sí, vamos a debatir públicamente los cuestionamientos o las reservas que tiene la sociedad civil. Vamos a hacerlo en público porque no tenemos miedo de lo que nos digan.
Eso es transparencia. Y desde esa perspectiva yo lo felicito. Y ojalá que el resto de años, de los 4 años, para que finalice la administración de Xiomara Castro, lo hagan y que otros los imiten. Y que otros imiten este ejercicio de transparencia que hacen. Vamos a la pausa porque me dicen que está Rafael Virgilio Padilla en la línea telefónica. Redes Sociales es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Gracias por sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Marcio López comparte: estoy de acuerdo con varias políticas y acciones del actual gobierno, pero el tema de energía le quedó grande. El discurso de no nos echen la culpa o justificar todo el déficit energético que se nos viene encima es culpa del caballero que interinamente mal dirige la ENE. Que alguien me explique, comparte. Es obvio que el gobierno no es buen administrador. Abran el mercado y que el usuario se conecte a quien le da el mejor servicio y así bajará el precio. La competencia leal es siempre beneficioso al consumidor. El valor de los valientes, comparte. La empresa Energía Honduras ha esquilmado al pueblo y una parte de la mora es porque no resuelven los contratos. Con una facturación inflada se puede bajar artificialmente las pérdidas técnicas o no técnicas. Recuerde continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. El comisionado de la CRE, Rafael Virgilio Padilla, participa brevemente. Ya sabe que cuando hay tiempo, yo le doy tiempo, pero ahora es que tenemos el tiempo limitado. Algunos 2 minutos, Rafael Virgilio, buenos días. Gusto de escucharle. Sí, Renato, muy breve. Saludarlo a usted, que ese tiempo no lo veo. Saludar a Eric, que ha hecho un gran programa. A Cristian y a los demás participantes. Solo comentar sobre la demanda interrumpible. La normativa de la demanda interrumpible es invitar a los grandes consumidores a desconectarse del sistema. Pero es una normativa que invita bajo el concepto de ser absolutamente voluntario. Aquí no hay imposición, no hay autoritarismo, no hay coacción, no hay amenaza, no hay nada. Y por otra parte, el que genere voluntariamente va a ser pagado, y va a ser pagado a precio competitivo. Yo creo que el debate ideológico que estamos deforma el trabajo y el buen trabajo de los actores del gobierno. Lo que se da bien, se reconocen los errores, pero el debate ideológico está contaminando todo. Por otra parte, la normativa se hizo siguiendo todos los procedimientos. Se puso en la página web, participaron los actores del mercado, se socializó, participó la Asociación Hondureña de Productores de Energía, participó GERSA, participó una institución que se llama GME, Merelec de Honduras, etcétera, etcétera. Yo creo que las críticas a esta propuesta, que se hacen en muchos países, en Bolivia, en Argentina, en México, donde hay veranos severos, es viable para Honduras. Lo que queremos es evitar un problema. Queremos afianzar el concepto de que la energía es algo de seguridad nacional y los hondureños merecen seguridad energética. Es todo. Sí, ya el concepto nos ha quedado claro de lo que se busca. Ya nos ha quedado claro. Volvemos porque estoy viendo una gráfica aquí que dice que en 2022 comparado a 2021 el racionamiento de energía aumentó en 15%. Y ya discutieron lo de los apagones, que usted dijo. Pero ahí tenemos una gráfica, un número de apagones. La podemos contrastar también, ¿verdad? Bueno, no, pero tal vez solo sí puedo y después contrastar. Ese es la fuente, es el Centro Nacional de Despacho, que antes era la ODS. Y aquí hacemos un análisis desde el 2011, pero obviamente comparamos 2021 al 2022 y ahí ustedes pueden ver que hubo un aumento en un 15% el tema de los racionamientos. Provocado, voy a tomarle la palabra, provocado por el camión que venía desbordado, como usted hablaba, pero la realidad es que hubo más racionamientos que, son interrupciones, que el 2021. No racionamientos. Si quiere pongamos, Carlos, porfa, la gráfica que traemos y me gustaría que Cristian, porfa, explique bien los conceptos.
¿La gráfica de? Esa diapositiva, esa lámina. ¿Cuál? ¿La que tenemos? Sí, la grande, la que está allá en la pantalla de TN5. Pero no se está viendo. Ahí Aquí. está. Sí, muy bien. Bueno, pues primero que nada, bueno, yo estuve trabajando en el ODS, CND ahora, pues soy de las 4 personas en el país que hace este informe, de hecho, pues yo soy la fuente, están pues hablando con él, y realmente que de las 8.000 interrupciones que representan los 63 millones de kilovatios hora, no todo eso es debido a lo que dice pues la gráfica de SJ, eso ya lo discutimos al inicio del programa, sino que bueno, buena parte de eso es debido a mantenimientos, otra parte pues es debido a fallas transitorias que no durarán más de 1 minuto, pero no es verdad de que todo ese montón de energía, 63 millones de kilovatios hora, es debido a racionamiento. Pues. Eso no... O sea, no son apagones, la gráfica de ACJ lo que considera son interrupciones y el concepto de apagón son grandes colapsos de bloques enteros de energía. Acuérdese que hablo desde mi perspectiva de sociedad civil y como usuario y como procurando representar. Uno no ve que lo que uno ve se le fue. Y nos encanta tener la oportunidad para poder hacer las aclaraciones. Se le fue la energía, no tiene, y eso es lo que nosotros estamos... pero aquí ellos me van a sacar de la duda, porque miren, yo, como abonado a la NE, los últimos 8 años, yo pensé que esas interrupciones de 24 horas, o un poquito menos de 24 horas, arguyendo que era mantenimiento, dije yo creo que esto es disfrazado. ¿Será que no hay suficiente producción y por eso nos dicen que le van a dar mantenimiento? Así pasamos los últimos 8 años. Totalmente. Pero hoy ustedes están en el poder y nos pueden hacer el contraste y decir la verdad de esto. ¿Fue racionamiento no, pero no son racionamientos, es que el racionamiento va ligado a déficit de generación. O sea, usted raciona cuando no puede suplir toda la demanda. Pero sí, nosotros tenemos 2.900 megas de capacidad instalada y 1.650 megas de capacidad firme. El problema es aunque no tenga capacidad para transmitir. Es correcto, el problema es para transmitirla. Por ejemplo, el caso de Patuca. Patuca solo transmitimos a lo más 77 megas porque en las líneas de transmisión no podemos sacar más energía. Contra el tiempo. ¿Era mantenimiento entonces lo de los últimos 8 años? Ahora, respecto a eso que usted acaba de decir, Renato, y le doy el tip también a SJ para que haga la investigación, sería bueno cotejar los mantenimientos en esos años versus la gráfica de reducción de pérdidas que tiene EH. Se darán cuenta que esos mantenimientos, muchos de ellos se hicieron en los circuitos con mayores pérdidas, es decir, se abrieron esos circuitos y eso redujo el indicador de pérdidas. Entonces, probablemente también hay una posibilidad de que hayan sido planificados. Gracias por sus mensajes. Fernando Molina comparte. Hay proyectos hidroeléctricos que llevan engavetados en el Congreso Nacional por años. Por ejemplo, proyecto hidroeléctrico La Balsa, 26 megas, ubicado en el departamento de Olancho, municipio Guata y Esquipulas del Norte. Apoyen a los generadores honestos. Gracias por sus mensajes. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.